Saludos, estimados participantes, bienvenidos a la semana número 5 del taller seminario de investigación y proyecto. En esta semana seguimos con la construcción del capítulo 1 y lo que vamos a estudiar hoy es el pregunteo erotético, las interrogantes y su conexión con los objetivos de investigación. En esta presentación revisaremos el pregunteo erotético, aplicación de los módulos de pregunteo erotético, del pregunteo erotético a las interrogantes y a los objetivos de investigación. Comencemos. Hasta el momento hemos venido discutiendo todo lo que tiene que ver con la construcción del capítulo 1. Hemos discutido acerca de las interrogantes de investigación en la semana número 4 y ahora en esta semana deseamos discutir acerca de los objetivos generales y específicos que tienen una conexión directa con las interrogantes de investigación en cualquier tipo de investigación. El pregunteo erotético. De manera precisa, el modo de preguntar está referido a llegar a conocer el grado de ambigüedad con el cual se dispone de los significados atribuidos a ella de manera consistentes, el manejo correcto y apropiado de los operadores pronominales, adverbiales y preposicionales con que se construyen los enunciados interrogativos, el uso consciente de la sinomia y la homonimia entre las preguntas que con más frecuencia se emplean al procesar información o conocimiento. El uso de las mismas preguntas reiterativamente, aun cuando los objetos o asuntos de interés sean diferentes. El uso estratégico de varias preguntas cuando se trabaja una idea o cuestión. Y, por el manejo no de un pregunteo pivot para llegar a la formulación idónea de una determinada pregunta con la cual se guía la intencionalidad de la comunicación, y en gran medida se logra la adquisición del significado, el entendimiento y la comprensión del mismo. El pensamiento erotético o preguntativo es una forma de pensamiento del quehacer profesional que por la forma de usar las preguntas al pensar y proceder de acuerdo con nuestros procedimientos de rutina profesional y académica en cuanto a investigación se refiere, que se diferencia claramente de la manera como piensa y actúa el técnico, artesano o hombre de la calle, revistiéndose así dicha actividad de un verdadero tecnicismo y profesionalismo. Ejemplo más claro, el que se percibe en profesionales que poseen léxicos altamente tecnificados, como es el caso de la medicina, la ingeniería en sus diversas ramas, la matemática, la computación, las finanzas y el control, tecnologías de gestión y otras, cuando ellos se comunican entre sí y se ve cómo disponen de su lexicografía técnica del hablar. En términos generales, el pregunteo erotético es una técnica que viene de la filosofía erotética, la cual consiste en nuestra capacidad de hacernos preguntas ante las problemáticas que surgen desde el punto de vista investigativo, fundamentalmente en este caso, o desde el punto de vista de cualquier tipo de problemática que planteemos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se aplica el pregunteo erotético? El pregunteo erotético se aplica a partir de un conjunto de módulos que parten fundamentalmente de una pregunta pivote. Estos módulos están divididos aproximadamente en 6, los cuales vamos a ir estudiando en las diapositivas siguientes. El módulo 1, dentro de la técnica del pregunteo erotético, se le denomina preguntas para un calentamiento preliminar. Estas preguntas utilizan unos operadores de pregunteo que están relacionados directamente con las interrogantes qué, cuánto y por qué. Y esos operadores van a operar, valga la redundancia, directamente sobre un conjunto de términos que tienen que ver también con términos interrogativos o términos de pregunteo. Por ejemplo, puedo empezarme preguntando para hacer un calentamiento preliminar, qué quiero, qué sé, qué necesito, qué puedo, qué debo, qué tengo. Cuánto quiero, cuánto sé, cuánto necesito, cuándo puedo, cuánto debo, cuánto tengo. ¿Por qué quiero? ¿Por qué sé? ¿Por qué necesito? ¿Por qué puedo? ¿Por qué debo? ¿Y por qué tengo? Fíjense que en cierto modo, cuando nosotros tenemos una interrogante o una problemática de investigación planteada como una interrogante general, es importante hacer un calentamiento preliminar con los operadores de pregunteo para poder poco a poco ir desglosando esa interrogante general y que se vayan convirtiendo en un conjunto de interrogantes que me permita después hacer una construcción de los objetivos generales y específicos del trabajo. El segundo módulo lo llamamos el módulo de preguntas para arrancar. Entonces, tomamos el problema de investigación y le aplicamos el segundo módulo. ¿Qué preguntas surgen de entrada? ¿Qué habrá que saber para responderlas? ¿Qué pareciera que hace falta?
¿Qué aún no está claro? ¿Qué podría ocurrir inesperadamente en lo que sigue? ¿A quién o a qué acudir para obtener ayuda? ¿Qué es lo que aún no convence o agrada? ¿Qué impide arrancar? ¿Qué hacer entonces? Luego de aplicar los dos primeros módulos de pregunteo, empezamos a hacer una construcción más o menos aproximada de ese interrogante general y de las interrogantes que van a salir de ese pregunteo inicial que estamos haciendo. El módulo 3 es un módulo que nos permite hacer una regulación operativa. La regulación operativa nos permite a nosotros formalizar y operacionalizar a esas interrogantes de investigación que van surgiendo poco a poco y convertirlas en unas interrogantes un poco más formuladas científicamente de manera correcta, que tengan una homogeneidad con respecto al vocabulario y que tengan una homogeneidad con respecto a todos los términos a toda la terminología semántica que tiene que ver directamente con ese problema de investigación o que está referida al problema de investigación que nosotros estamos planteando. Entonces, este módulo 3 tiene que ver con preguntas de regulación operativa. Algunas de las preguntas, no las voy a leer todas porque lo pueden ver directamente en la diapositiva. Por ejemplo, serían: ¿qué es eso? ¿Qué preguntas surgen de entrada? ¿Para qué se hace así? ¿Para qué sirve? ¿Y ahora qué? En el segundo lote tenemos cómo se determina o se hace, con qué se haría, por qué no sale, dónde está la tranca, qué interfiere con qué se requiere o necesita para, qué consecuencias trae consigo, qué tiene de interesante. Fíjense que este segundo módulo es un poco más profundo que los módulos anteriores porque, como lo dice directamente su título, permite hacer una regulación operativa. Como decíamos anteriormente, la regulación operativa está relacionada directamente con la operatividad que tengan esas preguntas con respecto al problema de investigación para poder generar unos objetivos bien diseñados que nos permitan a su vez también aplicar una metodología lo más precisa que se pueda para poder conseguir una resolución del problema que estamos planteando. Todas estas preguntas son para solicitar información, chequear lo que se dice, verificar uno mismo lo que sabe o no al respecto y tratar de avanzar en la formulación de las interrogantes del problema en cuestión. Se seleccionan solo las que se consideren convenientes o necesarias, como hicimos por ejemplo con el lote número 3. Se formulan primero a uno mismo e intenta responderse por uno mismo. Después es interesante recurrir a otros especialistas, tanto en su campo de estudio como en metodología de la investigación. Cuando hablamos de los especialistas en el campo de estudio, es que si alguna de estas interrogantes no queda bien dilucidada, es importante que ustedes acudan, por supuesto, a los facilitadores que les proporcionan a ustedes esa guiatura o esa mentoría en cada uno de los diplomados que se cursan acá para los estudios de máster. Bien, estaríamos hablando de los especialistas en el campo de estudio. Bien, y en el caso de la metodología en el campo de la investigación, estamos hablando directamente de la metodología que se va llevando a cabo acá en el taller seminario de investigación. Entonces, fíjense ustedes que para hacer la formulación de esas interrogantes deben recurrir ustedes a dos fuentes principales, a dos fuentes tanto consultivas como fuentes aclaratorias, que serían los facilitadores, que son los especialistas en cada una de las áreas de conocimiento de cada diplomado, y al especialista en la parte metodológica, que es el que se encarga fundamentalmente de ir desarrollando con ustedes poco a poco en el taller seminario de investigación el proyecto de investigación. Ahora, ¿basta únicamente con estos 3 lotes de pregunteo? Bueno, la respuesta directamente es no. Bien, si estos 3 lotes de pregunteo nos conllevan a nosotros a una profundización y una operacionalización definitiva de las preguntas, bueno, eso es algo que sería como mágico, ¿ok? Normalmente esos 3 módulos, como se dijeron anteriormente, sirven para solicitar información y chequear lo que se dice, más no para profundizar. Entonces, en el caso de profundizar, nosotros debemos recurrir a otros módulos de pregunteo, que son los que voy a presentar a continuación. El módulo 4 se denomina preguntas para llegar a un entendimiento. Estas preguntas, como lo dice directamente su título, nos permiten a nosotros profundizar más en el problema de investigación, tal de que podamos entender exactamente cuál es la problemática que estamos planteando. ¿Qué preguntas serían necesarias para este módulo? ¿Qué caracteriza o resalta el asunto en consideración? ¿Cómo funciona, procede, se desenvuelve o opera dicho asunto? ¿En qué se diferencia o asemeja este asunto con otro fin? ¿Para qué sirve y en dónde puede emplearse o aplicarse? ¿Qué cosas o aspectos podrían definirse? Fíjense que estas preguntas que tienen que ver con el entendimiento caben perfectamente dentro del área de proyectos y de proyectos y de trabajos de investigación en el área tecnológica. Bien, porque fíjense que
a que hay términos o conceptos como el concepto de operación, como el concepto de diferencia-semejanza, como el concepto de emplearse o aplicarse, como el concepto de definirse, que son términos o que son conceptos que están asociados directamente con el área de tecnología y con el área que tiene que ver con el desarrollo de proyectos en el área tecnológica o desarrollo directamente de trabajo de investigación en el área tecnológica. Bien. Es importante también aplicar un módulo número 5, en el cual se van a empezar a aplicar un conjunto de preguntas que me permiten llegar a la comprensión. Las primeras me permiten llegar a un entendimiento general o global de todo el problema de investigación. Y el módulo 5 me permite llegar a una comprensión un poco más profunda acerca de ese problema de investigación que estén planteando en un momento determinado. Entonces, estas preguntas están relacionadas con cómo está constituido o de qué está compuesto o cuáles son sus partes, cómo funciona, procede, se desenvuelve o opera dicho asunto, cómo actúa, funciona o opera cada una de sus partes, cómo se vinculan entre sí las partes del asunto y cómo implementarlo, ponerlo en práctica donde se requiere. Fíjense que este módulo de pregunteos para llegar a la comprensión tiene que ver mucho con todo lo que plantea Bertalanffy en la teoría de sistemas, cuando normalmente descomponemos un problema o descomponemos un proceso y empezamos a ver cuáles son los vericuetos o las vertientes de cada uno de esos subprocesos o de esas partes o de esas fases que tienen que ver con el proceso general o con el proceso global. En este caso sería con el problema de investigación. Bien, entonces fíjense entonces que en la aplicación del módulo 4 y la aplicación del módulo 5 me permite a mí empezar a tener una comprensión y un entendimiento que me permitan hacer una profundización del problema de investigación. ¿Por qué es importante la profundización del problema de investigación? Porque eso me permite a mí diseñar una metodología lo más precisa posible para poder llegar a la solución de ese problema que estoy planteando en un momento determinado. Bien, el módulo 6 está relacionado con las preguntas que hay que hacerle al problema de investigación para llegar a un estado de reflexión. Bien, el estado de reflexión es importante porque poder reflexionar correctamente acerca del problema de investigación me permiten a mí poder decir con toda la facultad posible de que he llegado a un entendimiento y que he llegado también a una comprensión de dicho problema. Entonces, estas preguntas tienen que ver con lo siguiente: ¿qué no le convence aún? ¿Qué cree que hace falta? ¿Qué preguntas quedarían pendientes por responder? ¿Y qué debería continuarse para ampliar y ahondar más en el asunto? Fíjense que estas preguntas de reflexión tienen que ver fundamentalmente, las dos primeras preguntas tienen que ver fundamentalmente con todo aquello que comprendimos y entendimos acerca del trabajo, y cómo llegamos a la consecución metodológica del mismo y cómo llegamos también a la solución metodológica del mismo. Las otras dos preguntas tienen que ver más con el quehacer científico, que normalmente es característico de cada investigación en cada campo, ya sea en el campo social, en el campo tecnológico, en el campo de las ciencias naturales o aplicadas, bien, y que tiene que ver directamente con aquellas preguntas que normalmente quedan pendientes por responder en un trabajo, el cual precisamente por un conjunto de problemas relacionados directamente con lo administrativo, con lo académico y con el tiempo que tiene el participante o en este caso el tesista para llevar a cabo dicho trabajo, terminan siendo un factor importante en ese conjunto de preguntas que quedan por responder. Bien, y aparte de eso, es una característica principal, una característica muy común en todo tipo de ciencias, que en las investigaciones quedan preguntas por responder, porque eso permite que otros investigadores, o le permiten a uno mismo como investigador, seguir un camino investigativo importante, pasar por varias facetas, e incluso poder convertir ese problema en un momento determinado en un problema cuya teoría ya esté también especificada y haya tantas investigaciones en esa rama que se convierte incluso en un área investigativa que esté relacionada con una tendencia investigativa. Bien, incluso puede pasar el problema a ser una tendencia investigativa dentro del área, y sobre todo dentro de estas áreas de tecnología que por supuesto cambian de manera radical, son sumamente dinámicas y que aún tienen muchísimas preguntas por responder. Bien, entonces fíjense ustedes que los tres primeros módulos que le aplicamos directamente al problema de investigación sirven para conocer un poco acerca del problema, y los siguientes tres módulos corresponden más a la comprensión, al entendimiento y a la reflexión acerca de ese problema de investigación. Bien, entonces yo les sugiero que ustedes tomen su problema de investigación, le planteen los 6 módulos del pregunteo erotético y de allí vayan ustedes sacando las interrogantes que, revisadas de nuevo, deberían ser las interrogantes finales de su proyecto de investigación. Continuemos.
Cuando quiera cerciorarse de si usted no entiende ni comprende bien alguna de las preguntas formuladas en los grupos o módulos anteriores, le recomendamos que cualquiera de esas preguntas que le generen dudas le aplique este nuevo módulo de preguntas y entonces trate de responderlas para sí mismo. Si responde inmediatamente a no menos de 6 preguntas de esas, significa que usted las entiende. Y si las responde a todas, sin duda alguna, las comprende. Fíjense, cuando aplicamos los 6 módulos del pregunteo erotético, es importante aplicar lo que se llama un módulo de revisión o un módulo de formalización. Ese módulo es el que planteamos aquí en la pregunta, en la figura número 1. Lo que dice aquí que tiene que ver con si usted responde a 6 preguntas o las responde a todas, no es una camisa de fuerza, pero desde el punto de vista de lo que se viene recogiendo a nivel investigativo, el responder este módulo y al menos 6 preguntas de ellas significa de que hay una comprensión y un entendimiento completo del problema de investigación. Bien, para poder llevar a cabo la solución metodológica a un problema de investigación es necesario que el tesista o el participante, en este caso hablando de nuestra academia, comprenda y entienda claramente cuál es el planteamiento que está haciendo con respecto a ese problema. No solamente significa hacer un planteamiento, ni tampoco un enunciado científico bien formulado, sino aparte de eso también generar las interrogantes necesarias para poder llevar a cabo un camino metodológico que me conduzca a una solución de verdad plausible de ese problema de investigación. Bien. Las preguntas que tienen que ver con la figura 1 y que se llamarían el módulo de pregunteo definitivo o el módulo de pregunteo de revisión son las siguientes. ¿Cuál es la idea clave? Bueno, fíjense ustedes, eso es fundamental. Si no conocemos la idea clave de nuestro problema de investigación, es muy difícil que tengamos una comprensión y un entendimiento del problema. ¿Qué no se entiende de esa idea clave? ¿Cómo contestar la idea clave? ¿Qué se requiere para contestarla? ¿Qué se sabe de ella? ¿Hacia dónde apuntarla? ¿A qué afecta? ¿Con qué otras preguntas se relaciona? ¿A qué se refiere y qué significa? Fíjense ustedes que partimos entonces de una idea clave general que tiene que ver con la idea principal, la idea fundamental del problema de investigación, las vertientes de ese problema de investigación que serían las interrogantes, y este módulo me sirve para volver a revisar otra vez ese problema, para revisar otra vez las interrogantes y para definitivamente yo tener claro si comprendo y entiendo el problema. Bien, para poder construir el camino metodológico más adecuado para su solución. Bien, ¿qué tienen que ver las interrogantes de investigación con los objetivos de investigación? Veamos. Las preguntas de investigación orientan la formulación de objetivos y todo el proceso de toma de decisiones en el diseño de la investigación, análisis de datos, redacción y discusión de los resultados y de las conclusiones. Es por ello que es importante realizar estas preguntas de forma precisa y clara. Estamos refiriendo a las interrogantes de investigación y no escatimar tiempo ni esfuerzos para concretarlas correctamente e incluso contrastarlas con otros investigadores y valorar su oportunidad con instituciones y profesionales del ámbito estudiado. Bueno, todo eso lo manejamos nosotros acá en el taller de investigación. ¿Por qué? Porque en un momento determinado hacemos una construcción científico-metodológica del problema de investigación y de sus interrogantes. A partir de allí formulamos unos objetivos, tanto general como específico, y esos objetivos son contrastados directamente con los tutores, son contrastados con los facilitadores de cada área de conocimiento y son discutidos entre participantes y entre facilitadores en este caso, que soy yo del taller seminario de investigación. Es decir, que aquí nosotros en diplomados, no solamente toda esa parte investigativa no solamente la tomamos en cuenta para el desarrollo del trabajo de máster, sino que aparte de eso también les particularizamos o les permitimos a ustedes tener el acceso directo a, por supuesto, a la contrastación de esa problemática, de ese trabajo de investigación, de ese proyecto que al final se termina convirtiendo en un trabajo final de máster, de contrastarla con otros investigadores, de valorar la oportunidad que tiene ese trabajo dentro del ámbito científico, investigativo, tecnológico, e incluso también participan instituciones y profesionales del ámbito estudiado, porque también participan a lo mejor compañeros de trabajo de ustedes, participan ustedes directamente en los sitios donde desarrollan su labor cotidiana de trabajo que tiene que ver con el área profesional, entre otros. Bien, entonces para poder hacer una construcción adecuada del objetivo general y objetivos específicos, es importante hacer una construcción científica formal de las interrogantes de investigación. Continuemos.
De la pregunta de investigación surgen los objetivos que persigue la investigación y que orientarán qué tipo de diseño se planteará. Cuando redactamos los objetivos, debemos considerar algunos criterios de calidad para su delimitación y formulación. Vamos a revisar un poco estos criterios de calidad. Primer criterio. Los objetivos deben ser congruentes con la pregunta de investigación y deben ser suficientes para poder responderla. Veamos. Lo siguiente. Vamos a tomar un ejemplo donde se hace el planteamiento de un interrogante, se construyen los objetivos de ese interrogante y vamos a hacer comentarios acerca de esta construcción, a ver si la construcción es formal, no es formal, si es adecuada, no es adecuada. Bien, como decíamos anteriormente, fíjate que estamos haciendo una revisión del factor de calidad de la construcción de los objetivos de investigación. La pregunta dice lo siguiente: ¿favorece el recurso de formación de diplomadosonline.com el aprendizaje de los instrumentos TIC, la inserción social y el trabajo comunitario de sus usuarios? Objetivos: conocer la percepción de las experiencias de calidad estética sociales que este programa está generando en la comunidad en la que está ubicado. Conocer en profundidad las percepciones de los implicados en el programa, de su funcionalidad y la experiencia que les proporciona a nivel individual y comunitario. Tercer objetivo: conocer en profundidad las percepciones de los formadores y usuarios del programa concreto en relación a los 3 ejes de trabajo en los que se fundamenta y a las experiencias que estos ejes de trabajo generan. Cuarto objetivo: analizar las experiencias vividas por los agentes educativos, dinamizadores y usuarios, integrando en este análisis la participación educativa y el trabajo intelectual. Quinto objetivo: mejorar el programa socioeducativo para favorecer su funcionamiento y la percepción de las experiencias sociales que está generando en la comunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como ejercicio? Vamos a relacionar directamente la interrogante de investigación con la construcción de los objetivos. El comentario es el siguiente. Primer comentario: los objetivos no se corresponden con la pregunta. Muchos de los conceptos que se anticipaban en la pregunta no aparecen en los objetivos. No hay ningún objetivo que permita evaluar la inserción social ni el trabajo comunitario. Por otro lado, muchos de los constructos que aparecen en los objetivos no estaban en la pregunta. Por ejemplo, calidad estética, participación educativa, etc. Fíjense ustedes, ya por allí, formalmente, los objetivos no son consistentes con la interrogante de investigación. Segundo comentario: los constructos que se presentan son imprecisos y deberán acotarse como experiencia, y otros deben definirse como el de calidad estética. Fíjense que no son constructos que estaban en la interrogante de investigación, que aparecen en los objetivos, pero de que deben acotarse y deben definirse mucho mejor. Entonces hay que hacer una definición primero de esos constructos. Además, el lenguaje no tiene la suficiente austeridad de los trabajos científicos. Se enfatiza innecesariamente en expresiones como en profundidad, programa concreto, y se hace referencia a ideas no presentadas. Bien, por ejemplo, ¿a qué 3 ejes nos estamos refiriendo? Entonces, fíjense, desde el punto de vista de la consecución de los objetivos, en su carácter lingüístico, que fundamentalmente tiene que ver con la semántica, y en su carácter metodológico, que tiene que ver con esa estructura de congruencia que debe tener las interrogantes de investigación con los objetivos, estos objetivos no son consistentes con la interrogante de investigación y por lo tanto los objetivos no son operacionalizables desde el punto de vista científico, ni las interrogantes tampoco. Bien, entonces o se define mejor la interrogante o se definen mejor los objetivos. La interrogante en este caso está bien definida. Lo que habría que definir mejor son los objetivos en función de los parámetros que estos dos comentarios están arrojando. Vayamos a un segundo factor de calidad: no confundir objetivos de la investigación con las tareas que voy a realizar durante el proceso de investigación. Vamos a plantearnos una segunda interrogante como ejercicio. Estar empoderado en métodos y técnicas de creatividad hace que mejore el desarrollo del facilitador de diplomadosonline.com. Entonces, fíjense, los objetivos que se plantean son los siguientes: construir un marco teórico a partir de las dimensiones psicológicas, sociales y educativas sobre el concepto de empoderamiento docente. Segundo objetivo: construir un marco teórico a partir de las dimensiones psicológicas. Tercer objetivo: relacionar el concepto de empoderamiento docente con la revisión de la literatura científica sobre métodos y técnicas creativas, docencia y creatividad, técnicas de enseñanza, aprendizaje.
Cuarto objetivo, construir un marco metodológico mediante el diseño de un instrumento que ayude a recoger el fenómeno de profesionales formados y con experiencia en el ámbito educativo y creativo. Veamos los comentarios. Comentario. Aquí la lista realizada se refiere a las tareas o pasos que el investigador va a realizar en el decurso de la investigación. Bien, en el desarrollo. El decurso, la sección de la palabra decurso es desarrollo. Bien. Ciertamente se utiliza el infinitivo del verbo como suele de hacerse en la redacción de objetivos de investigación, pero no son los objetivos que podrán dar respuesta a la pregunta, sino que son un conjunto de tareas que forman parte de los objetivos. Entonces, conclusión definitiva, los objetivos no son consistentes con la interrogante de la investigación. Hay que revisar la interrogante y los objetivos, pero si la interrogante está bien planteada porque se le realizó un pregunteo hipotético y se hizo una operacionalización y una formulación científica del interrogante, entonces lo que hay que revisar son los objetivos, y el comentario nos indica precisamente que la revisión tiene que hacerse sobre ellos. En esta diapositiva vamos a ver entonces otros factores de calidad que tienen que ver directamente con la construcción de objetivos de investigación y que tenemos que tener presentes para hacer la construcción de los objetivos del proyecto. Entonces, tercer factor de calidad, los objetivos deben claramente ser comprensibles, sin errores gramaticales, ortográficos, ni sintácticos que dificulten su comprensión. Todo este objetivo tiene que ver con la lingüística y eso lo hemos venido revisando y lo seguiremos revisando no solamente para los objetivos, sino para el desarrollo de todo el proyecto de investigación. Cuarto parámetro importante de la calidad, si aparecen nuevos constructos, se deben definir operativamente. Idénticamente, ya lo dijimos anteriormente cuando estábamos hablando del pregunteo eurotético. Definir operativamente es aplicar el pregunteo eurotético a las preguntas para poder operacionalizarlas. Esta aclaración no debe necesariamente concretarse en la misma pregunta, porque ésta podría adquirir tal complejidad que difícilmente sería comprensible, pero si en un párrafo aclaratorio. Normalmente se tiende a hacer a nivel de pie de página cuando se está trabajando con normas Chicago o con normas Vancouver. Bien, en el caso de trabajar con normas APA, no directamente se hace allí la aclaratoria. Bien, entonces hay que construir un párrafo que esté dentro del texto, no en el pie de página, sino directamente dentro del texto, que me permita hacer la aclaración acerca de estos nuevos constructos. Bien, eso es importante en dividir normas APA de normas Vancouver y Chicago. Recuerden que normalmente nosotros aquí cuando desarrollamos el proyecto de investigación hacemos una mixtura entre esas normas, porque en cierto modo las normas APAS tienen que ver un poco más con trabajo académico y las Vancouver y las Chicago tienen que ver más con informes de tipo tecnológicos. Bien, el quinto parámetro, deben ser realistas y abordarlas con el estudio, la metodología y el muestreo que nos proponemos realizar. Y como último, es importante recordar que no debe confundirse el objetivo de la investigación con la finalidad que se persigue. El objetivo responde a lo que queremos hacer, conseguir en la investigación, responde al qué, y la finalidad responde al fin último con el que hacemos la investigación, el cual responde al para qué. Bien, muchísimas gracias por su atención. En la próxima semana hablaremos sobre la construcción de hipótesis de investigación y la justificación como cierre del capítulo 1. Los invito a ver los materiales, videos y recursos de las píldoras que están publicados en la semana número 5, donde se ahonda un poco más y se profundiza acerca de la construcción de los objetivos de la investigación y del planteamiento del pregunteo eurotético como metodología de construcción científica de las interrogantes de investigación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que no duerma de noche.